Vamos a leer nuevamente Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, que dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. El sermón de esta hora tiene por título Las Sagradas Escrituras por sobre la tradición. Las Sagradas Escrituras por sobre la tradición. Y bueno, en el sermón pasado, hermanos amados, estuvimos reflexionando acerca de la herencia común que tenemos todos los cristianos en todas partes del mundo. Vimos acerca de esa herencia común que tenemos, por ejemplo, con los cristianos en Oriente. Cuando usted ve esas iglesias ortodoxas en Rusia, en Grecia, ¿verdad? Tenemos algo en común con ellos. Tenemos una fe apostólica, o mejor dicho, tenemos un marco doctrinal respecto de quién es Dios, de quién es Cristo y cómo se revela en la Trinidad. Tenemos eso en común con ellos. Tenemos eso en común también con la Iglesia Católica Romana. Es algo que no tenemos que decirlo de todas maneras. Vimos que compartimos la fe en un solo Señor. Vimos que compartimos la fe en una sola fe, ¿verdad? Y en un bautismo. Reconocimos que esta fe que nosotros creemos quedó expresada de manera clara en los credos de la Iglesia antigua. Hablamos del credo niceno, ¿verdad? Del credo constantinopolitano, etcétera. Credos que hablan acerca de quién es Dios en la Trinidad, quién es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, etcétera. Reconocimos, hermanos amados, que estos credos afirmaron la Trinidad, la encarnación de Cristo y la unidad de la Iglesia como un solo cuerpo de Cristo. Bien, hemos dejado zanjado eso, hemos dejado establecido esa herencia común. Pero esos credos no se levantaron en el aire. No fue un grupo de intelectuales que quiso definir algo basado en su propia interpretación, o mejor dicho, en su propia elucubración mental. No fueron ideas brillantes de algunos teólogos. Lo que hicieron los primeros concilios en la iglesia, ¿verdad? Fueron resúmenes fieles de lo que la Escritura ya enseñaba. Porque aunque no aparezca la palabra Trinidad en la Escritura, la Trinidad está de manera muy clara revelada en las Escrituras. Lo mismo podemos decir respecto de la verdadera humanidad de Cristo, de la verdadera divinidad de Cristo. Por lo tanto, la iglesia pudo definir, hermanos amados, estas verdades, pudo definir, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación, porque se apoyó en la palabra de Dios, no porque ellos se sintieran una especie de autoridad suprema para establecer nuevas doctrinas. Y esto es importante porque hoy día vamos a ver qué es lo que nos separa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia a la hora de buscar la verdad con los católicos romanos? ¿Verdad? Por eso cuando nosotros los reformados decimos que somos católicos, verdaderos católicos, lo decimos con toda convicción, y lo que decimos con toda convicción es que creemos lo mismo que la iglesia ha creído desde el principio. Pero también afirmamos algo más. ¿Qué cosa? Que la verdadera catolicidad, el verdadero católico no puede sostenerse si no descansa sobre la roca más firme, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Recién cantábamos, tus promesas son mi único sostén. O sea, es sobre la palabra de Dios donde descansa toda nuestra vida cristiana. Y aquí encontramos un contraste significativo con la Iglesia Católica de Roma, porque ellos también se llaman a sí mismos católicos. De hecho, ellos se apoderaron del término católico. Se apoderaron del concepto. Lo que es paradójico es que católico significa universal, pero ellos están circunscritos a una ciudad, Roma, católico romano. Es una contradicción, ¿verdad? Y aquí encontramos un contraste con ellos, porque ellos se llaman católicos y confiesan los mismos credos antiguos, pero cuando ellos colocan la tradición de la iglesia y el magisterio del Papa, la autoridad del Papa, al mismo nivel que la autoridad de la Biblia, terminan debilitando la base de la verdadera catolicidad. Dejan de ser verdaderos católicos en el término más completo de la palabra.
Por eso, hermanos, la fe apostólica, la fe de los apóstoles, revelada en las Escrituras, ¿verdad? La fe apostólica no se preserva por añadir nuevas voces, ¿verdad? Sino por permanecer fiel a la palabra ya inspirada por Dios, a la palabra que fue inspirada por el Señor. Por eso, hermanos, llegamos hoy día a una de las convicciones más centrales que tenemos como reformados, o que tuvo la Reforma Protestante: la sola Escritura. No sé si he escuchado hablar de ese término, la sola Escritura, ¿verdad? En ese sentido, lo que tenemos que decir es que sola Escritura no significa que no escucho a nadie más y solamente la Escritura es la única autoridad. Lo que decimos con sola Escritura es que la Escritura, la Biblia, es la autoridad suprema sobre otras autoridades. No es que rechacemos la tradición ni la enseñanza de la iglesia. Usted hoy día está sentado escuchándome a mí como pastor porque usted cree que Dios me ha puesto como autoridad, ¿verdad?, en la iglesia para enseñar la palabra del Señor. No rechazamos ese tipo de autoridad. Lo que decimos es que cualquier autoridad tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. Y si yo no predico algo que esté conforme a las Escrituras, yo no estoy sometido a la Escritura. No sé si no estoy sometido a la norma suprema, ¿verdad? No sé si se entiende el concepto de sola Escritura cuando me refiero en ese sentido. No rechazamos la tradición, no rechazamos la enseñanza de la iglesia, no rechazamos el magisterio de nuestros antepasados, nuestros antecesores, pero confesamos que solo la Escritura es la norma infalible de fe y vida. Solo la Escritura es la norma infalible. En ella, hermanos amados, Dios nos habla con autoridad suficiente para la salvación, para la vida cristiana y para el ministerio de la iglesia. Por eso, hermanos amados, quiero invitarte al primer punto, donde la palabra nos enseña que la Escritura es palabra inspirada por Dios. Eso es lo que dice el versículo 16, la parte A del capítulo 3 de 2 Timoteo. Fíjese bien, Pablo afirma lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Quedémonos en esa frase. ¿Qué significa esto? Esta expresión, hermanos amados, es sumamente importante. Es central inclusive para comprender por qué los reformados confesamos la sola Escritura, ¿verdad? Como la norma suprema, está sola como suprema la Escritura. Pero ¿qué significa que haya sido inspirada? Esto es importante. Bueno, la palabra griega teoneustos, que son una palabra compuesta, teo, quiere decir Dios, y neustos, que viene de la palabra espíritu o aire, ¿verdad? Significa literalmente soplada por Dios, ¿ya? Eso es lo que significa literalmente inspirado, soplado por Dios. Pero debemos tener cuidado de entender correctamente lo que esto significa. ¿Qué significa que haya sido soplada por Dios, inspirada por Dios? Lo primero que debemos decir es que la Biblia no fue un dictado mecánico. No fue un dictado mecánico como si los autores de la Biblia hubieran sido meras máquinas sin voluntad ni conciencia, como que hubieran agarrado un lápiz, ¿verdad?, y hubiesen quedado disociados en la mente escribiendo cosas que no comprendían. No fue de esa manera que el Señor inspiró la palabra, hermanos, porque sus escritos reflejan su vocabulario, su estilo, su personalidad y hasta su trasfondo cultural. Pablo, hermanos amados, el apóstol Pablo no escribe igual que lo que escribe el apóstol Juan. Ocupan una metodología distinta, ocupan palabras diferentes, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo su estilo están tan impresos, ¿verdad?, en sus escritos. Tampoco el profeta Isaías escribió igual que el rey David. Hay estilos, hay contextos diferentes en cada autor de las escrituras. Por lo tanto, descartamos que hayan sido meras máquinas, ¿verdad?, usadas de manera mecánica para escribir la Biblia. Pero tampoco decimos que la Escritura fue un proceso meramente humano. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay algunos liberales, algunos teólogos liberales que sugieren que en la Biblia solamente hay pensamientos religiosos profundos, ¿verdad? Personas humanas con pensamientos religiosos muy profundos, pero sin una autoridad divina especial. Ahí, por ejemplo, que muchos dicen que la Biblia, por ejemplo, no es la palabra de Dios, sino que puede contener la palabra de Dios cuando se internaliza en el corazón. Eso es lo que enseña, por ejemplo, Karl Barth, la neortodoxia, entre otras cosas, ¿ya? Nosotros decimos, no, señores, no.
¿verdad? No son solamente pensamientos profundos. Estamos hablando de que la Biblia, la verdad, es que la inspiración de la palabra de Dios fue una obra orgánica del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Dios movió a cada autor de la Biblia, ¿verdad? De tal manera que usando sus temperamentos, usando sus motivaciones, usando sus contextos, ¿verdad? Escribieron exactamente lo que el Señor quiso comunicar. El Señor comunicó usando a las personas, usando sus pensamientos, usando su contexto, ¿verdad? Usando sus motivaciones, etc. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes hablaron? Hablaron los hombres. Los hombres hablaron, pero hablaron siendo inspirados, ¿verdad? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que la autoridad de la Escritura descansa en su origen divino, ¿verdad? El origen de la Escritura es divina. Cuando la Biblia habla Dios. Cuando leemos la Escritura, estamos escuchando la voz audible de Dios. Alguien decía, ¿quieres que el Señor te hable? Lee tu Biblia. Alguien decía, ¿quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? Lee tu Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? De manera audible. Hermanos, lo que hace única a la Biblia no es el genio literario de sus autores, ¿verdad? Hay algunos que eran más profundos intelectualmente que otros. El apóstol Pablo era realmente brillante, hermanos, realmente brillante en su mente. Hay otros que son no tan brillantes, ¿verdad? Pero aún en su manera de expresar, pero aún en toda la Biblia, ser inspirada por Dios, lleva un mensaje profundamente maravilloso. Hermanos, lo que hace única la Biblia no es la aprobación de la iglesia, sino su origen divino. Como esto viene de Dios, tiene autoridad. Como la palabra viene de Dios, tiene autoridad. Es la voz misma de Dios en lenguaje humano. Como decía Agustín de Hipona, cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Así que, si creemos que la Escritura es inspirada en el sentido pleno, no podemos acercarnos a la Biblia con indiferencia. ¿Cómo viene usted a escuchar la palabra de Dios? ¿Con indiferencia, por cumplir, porque hay que ir, porque hay que hacer? ¿O viene con la expectativa de que el Señor le hable? ¿Cómo se acerca usted diariamente a leer la palabra de Dios? ¿Verdad? Como un rito vacío, ¿verdad? Netamente mecánico y sin tratar de entender lo que me quiere decir. Hermanos, cada palabra en la Escritura es digna de confianza. Nosotros creemos, hermanos amados, que inclusive la inspiración verbal de la Escritura, es decir, cada palabra escrita fue inspirada por Dios. Por lo tanto, cada palabra tiene algo que decirnos. Cada página lleva la autoridad divina, ¿verdad? La autoridad del Dios vivo de manera impresa. Y eso nos lleva a preguntarnos algo, hermano. ¿Nos estamos acercando a la palabra con la reverencia que ella merece? Antiguamente se hablaba de las sagradas escrituras. Fíjese que inclusive en la terminología evangélica se ha ido diluyendo el poder de la palabra. Ya no se habla de las sagradas escrituras, se habla de la Biblia, de la escritura nomás, de la palabra, ¿verdad? Pero antes el término sagrado hacía que la Escritura tuviera la preeminencia sobre las demás otras autoridades. Por eso los católicos hablan de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, del Sagrado Magisterio. Nosotros decimos, no, aquí entre esas tres cosas, lo único sagrado es la palabra. Las otras autoridades están sometidas a la palabra. Ojo, mire que las palabras crean realidades. Las palabras crean realidades y si nosotros tratamos a la Escritura con la reverencia que se merece, hermanos amados, créame que nuestra vida devocional y práctica va a cambiar. Mire lo que dice el versículo 15 y versículo 16, la parte B. Vamos a hablar acerca, como punto 2, la suficiencia de las Escrituras. Aquí Pablo, en este pasaje, está recordando a Timoteo lo siguiente. El versículo 15 dice, desde la niñez, ¿verdad?, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 en la parte B dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Esto es importante, hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos amados, es algo importante, porque Timoteo conocía las escrituras desde pequeño. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Desde la niñez ha sabido las escrituras. Probablemente por la enseñanza fiel de su madre y su abuela. En 2 Timoteo 1:5 dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Pablo dice que estas mismas escrituras que Timoteo aprendió desde pequeño, ¿verdad? Que estas mismas escrituras le mostraban con claridad y suficiencia el camino de la salvación. ¿Usted cree que es irrelevante el hecho de que tengamos niños aquí en esta hora, que traigamos a los niños a la iglesia, al culto? No es irrelevante, hermanos amados, porque desde pequeño, cuando escuchamos la palabra del Señor, estamos escuchando aquellas palabras que nos hacen sabios para la salvación. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, dice Proverbios. Hermanos amados, lo que confesamos como reformados es que la Biblia no es un simple manual de moralidad. No son simplemente palabras para ser mejores personas. Eso no es la Biblia. La Biblia no son simples palabras para ser mejores seres humanos. No es eso, ¿verdad? Tampoco es un compendio de sabiduría humana. Lo que decimos es que la Biblia es el testimonio de Cristo, ¿verdad? Es el testimonio de Cristo. El Señor Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí, ¿verdad? Por lo tanto, las sagradas escrituras son testimonio de aquel que nos da la salvación. Y por lo tanto, la fe en Jesús es el centro del mensaje bíblico, porque Él es el único camino a la salvación. Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pero vea una cosa, para conectar con la serie, la iglesia de Roma afirmaba y aún afirma hasta el día de hoy lo siguiente: que la escritura por sí sola no basta. Ellos dicen, ¿la escritura es autoridad? Sí, es autoridad, pero no basta solamente la escritura, ¿verdad? Necesita ser completada por la tradición y por el magisterio de la iglesia. Pero Pablo enseña lo contrario. Pablo dice que la escritura es suficiente para conducirnos a Cristo. La escritura es suficiente para conducirnos al Señor. Amada iglesia, es la escritura la que nos equipa para toda la vida cristiana. Piense una cosa. Además de mostrarnos la salvación, la Biblia es útil en todo lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Ahí dice la palabra que es útil para enseñar. O sea, nos entrega doctrina sólida. ¿Qué debemos creer? Usted pregúntese, usted cuando diga ¿qué debo creer? No vaya donde el último apóstol de moda para que le profetice algo. Vaya a la escritura, porque en la escritura está claramente expresado lo que usted debe creer. Dice que es útil para redarguir. En otras palabras, nos muestra dónde estamos equivocados. La escritura nos dice dónde estamos equivocados en lo que creemos y vivimos. Es útil para corregir. En otras palabras, la escritura nos restaura del camino torcido al camino recto. La escritura nos lleva, por eso el salmista decía, tus juicios son justos, tu palabra es justa, ¿verdad? Tu testimonio es puro, tu palabra es pura, hermanos amados, y es útil para instruir en justicia. Eso significa que no podemos vivir una vida piadosa fuera de lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a tener una vida piadosa en la práctica. En otras palabras, hermanos, no hay área de la vida cristiana. No estoy diciendo que la Biblia abarca absolutamente todas las ciencias que existen. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no hay área de la vida cristiana, no hay área del conocimiento para la salvación del alma, ¿verdad? No hay área de la vida cristiana que quede fuera del alcance de la palabra. Usted no necesita nuevas revelaciones. Usted no necesita acudir al apóstol o al profeta de moda. Usted no necesita ir donde el Papa para que, ¿verdad?, saque un edicto papal, ¿verdad?, infalible según él, para que diga que es lo correcto o no es correcto. La Biblia es útil, ¿verdad? La Biblia es la norma suprema de autoridad. Hermanos, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Los reformadores vieron este mensaje, ¿verdad? O vieron en este mensaje o en este pasaje la prueba clara de la suficiencia de la Escritura. Hermanos, cuando decimos sola Escritura, lo que estamos diciendo es que la Biblia es suficiente para enseñarnos la fe y la práctica de la vida cristiana. Roma decía, Biblia más tradición, más
magisterio. Y la Reforma respondió: la Biblia es suficiente, aunque no aislada de la comunidad de la fe. La Biblia es suficiente, pero se vive en la comunidad de la fe. No como aquellos también que caen en el otro extremo, a los que llamamos biblicistas. Dicen: yo no necesito una iglesia, no necesito nada, mi Biblia y yo en mi cuarto y nada más. Hermanos, eso está equivocado, porque la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia enseña, ¿verdad?, la vida en comunidad. Por lo tanto, nosotros confesamos uno de nuestros estándares de fe. La Confesión de Westminster confiesa lo siguiente en el capítulo 1, artículo 6. Escuche, mire lo que dice nuestra confesión de fe. Toda la voluntad de Dios necesaria para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, o bien está expresamente expuesta en la Escritura, o puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia, a la cual nada en ningún tiempo ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de hombre. Como reformados confesamos esto. La Biblia expresa claramente la doctrina, ¿verdad? O puede deducirse de buena fe, de buena forma, ¿verdad?, de ella. Le voy a dar un ejemplo. La doctrina, por ejemplo, de la expiación de Cristo en la cruz es clara. Está claramente expresada en la Escritura. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que puede deducirse de buena forma en la Escritura. No está literalmente enseñada, pero se deduce de buena forma, ¿verdad? Eso es lo que dice, por ejemplo, nuestra confesión cuando habla de que la Biblia enseña expresamente y por deducción, ¿verdad?, las doctrinas esenciales. La segunda confesión helvética declara lo siguiente: creemos y confesamos que las Escrituras canónicas son la verdadera palabra de Dios y que tienen suficiente autoridad en sí mismas, no por los hombres, sino por Dios. Eso es lo que creemos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene autoridad en sí misma. Hermanos, la palabra de Dios no tiene autoridad porque yo digo que tiene autoridad, sino que la palabra tiene autoridad en sí misma, porque ella da testimonio de que es perfecta, recta e inspirada por Dios. Hermano, el hecho de que las distintas confesiones de fe reformada coloquen a la palabra de Dios en el primer capítulo de la Biblia dice mucho. En el primer capítulo de sus confesiones dice mucho, porque significa que toda la doctrina contenida en esos documentos tan valiosos para nuestra fe descansan sobre esta premisa. ¿Cuál? La Biblia es la autoridad mayor, ¿verdad?, por sobre la tradición y por sobre el magisterio. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Crees que la palabra de Dios es suficiente para tu vida? ¿Crees que la palabra de Dios es suficiente para ti, para tu vida? ¿O buscas otras fuentes de autoridad? Me refiero a experiencias, tradiciones humanas, filosofías modernas para completar lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Hermanos amados, ojo con eso, porque debemos confiar, hermanos, debemos confiar en que la Biblia nos guía en todo lo necesario para nuestra fe. La Biblia nos guía en todo lo que tú necesitas y yo necesito para la fe y para el caminar diario. Por lo tanto, valoremos nuestra herencia reformada, porque no es orgullo, tampoco es arrogancia, es gratitud. Le damos gracias a Dios por la fidelidad de los reformadores, ¿verdad?, por la reforma, porque hoy día, gracias a ello, tenemos en nuestra mano la palabra de Dios en nuestra propia lengua, accesible, suficiente y clara para que podamos conocer a Dios. Además, debemos confesar que la Escritura es la norma suprema de la iglesia, como punto 3. Pablo dice, hermanos, que todas las virtudes de la palabra de Dios, ¿verdad?, todas esas virtudes de las Sagradas Escrituras tienen una finalidad. Miren lo que dice la parte B del versículo 17. El versículo 17 completo, mejor. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está el propósito. Aquí está la razón por la cual Dios dejó la Escritura, por la cual Dios inspiró las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras no fue algo fortuito que escapara de la voluntad de Dios. Dios quiso preservar la Escritura. Usted sabe, hermanos amados, que a lo largo de la historia se han hecho quemas masivas de Biblias en muchas plazas. Antiguamente se quemaban masivamente las Escrituras, ¿verdad? Muchos fueron quemados, ¿verdad?, por tratar de traducir la Biblia a nuevos idiomas. Muchos fueron torturados, martirizados, hermanos amados, pero el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Señor dejó la palabra de Dios, las Escrituras, su palabra, con un propósito. ¿Cuál es el propósito?
capacitar a su pueblo, capacitar al pueblo de Dios en todo lo necesario para la fe y para la vida. ¿No le da eso a usted asombro? A mí me da gozo, me da alegría saber que Dios preservó su palabra después de tantos siglos para que usted y yo lo tengamos en nuestras manos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De modo, hermanos, que si la Escritura prepara plenamente, entonces no necesitamos otra norma que la complete. Si la Escritura nos prepara, ¿verdad? Si la Escritura dice que el ser humano, ¿verdad? Que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? No necesitamos otra cosa que la complete, ni tradiciones extrabíblicas. No necesitamos tradiciones extrabíblicas, no necesitamos decretos papales, no necesitamos concilios que pretendan hablar con la misma voz de Dios. No necesitamos, ¿verdad? Amados hermanos, la tradición de la iglesia tiene su lugar. La tradición tiene su lugar, no la despreciamos. Existen credos, confesiones, catecismos, todas esas cosas nos ayudan a entender la palabra y a mantenernos en la verdad. Pero su autoridad, la autoridad de esta tradición, de estos escritos, son derivadas, ¿verdad? Su autoridad es derivada y secundada por la palabra de Dios. Porque solo la Escritura es la norma normans. ¿Qué significa esto? La norma que norma todas las normas. Solo la Escritura es la norma que norma todas las normas, ¿verdad? Mientras que la tradición, las confesiones, el magisterio, mi predicación son normas, es una norma normata. ¿Qué significa eso? Una norma que ya fue normada y corregida por la Escritura. Estamos sujetos a la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Históricamente, hermanos amados, esto fue clave en la Reforma, porque Roma sostenía un trípode de autoridad: la Escritura, la tradición y el magisterio. Pero en la práctica, el magisterio, o sea, el Papa, ¿verdad?, tenían la última palabra. El Papa es lo que decía qué hacer y qué no hacer, tanto así que hubo un tiempo en el que vendían indulgencias para que la gente sea salva, ¿verdad? Vendían indulgencias, y eso es absolutamente antibíblico y abominable. Por lo tanto, hermanos amados, la Reforma dijo: no, señores, el único tribunal infalible no es el Papa, es la Escritura. Si queremos recurrir a la autoridad suprema, no podemos recurrir al Papa, tenemos que recurrir a las Escrituras. Así lo declara la Confesión de Westminster en el capítulo 1, artículo 10. Dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el cual deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Usted quiere pesar mi predicación, pésela. Vea si estoy hablando de acuerdo a las Escrituras. Si usted quiere leer un libro de un buen autor cristiano, léalo y vea si está sujeta a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la confesión con eso. Usted quiere escuchar a un líder religioso que es muy conocido, vea, examine si lo que está diciendo está acorde a la palabra de Dios. Pero el juez supremo es el Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Hermanos, la pregunta no es si es válido o no tener tradiciones. Porque todas las iglesias tienen tradiciones. Nosotros tenemos tradiciones hermosas, ¿verdad? Tenemos tradiciones lindas. Por ejemplo, algunos se preguntarán por qué uso yo este cuello clerical o otro tipo de vestimenta clerical. Bueno, es parte de nuestra hermosa tradición reformada y tiene una explicación que no la voy a dar ahora. Hay cosas que hacemos que son parte de que enriquecen nuestra tradición reformada. Pero, hermanos amados, la pregunta no es si debemos o no tener tradiciones. La pregunta que tenemos que hacernos es si estas están sujetas a la Escritura de Dios, si no contradicen la Escritura, si transmiten algo valioso de las Escrituras, porque las tradiciones enriquecen la comprensión de nuestra vida cristiana, pero una buena tradición se somete y pasa por el filtro de las Escrituras, ¿verdad? Eso es importante. Así que te pregunto en esta hora, ¿cómo examinas tu práctica? Tu vida práctica. ¿Examinas tu vida práctica y tus doctrinas, lo que tú crees y practicas, a la luz de la Biblia o a la luz de lo que yo creo? No es que un día yo creí, es que un día yo escuché de un pastor, es que un día y te quedaste con eso. ¿Lo sopesaste a la Escritura? Dice la palabra del Señor que había una ciudad que se llamaba Berea, donde había una iglesia. Y la iglesia de Berea
examinaba lo que los apóstoles le enseñaban a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer todos nosotros, conocer las Escrituras, porque en ellas podemos filtrar si lo que decimos está bien o no. Hermanos, el peligro de Roma no solo siempre está latente. El peligro en el que cayó Roma siempre está latente para nosotros, porque nosotros también podemos caer en poner costumbres o decisiones humanas al nivel de la palabra de Dios. Usted a lo mejor no me va a creer, pero hay iglesias en que no se te permite entrar si no entras con una corbata, ¿verdad? O con un vestido largo o sin un vestido largo hasta el piso. No se te permite entrar, poniendo las tradiciones por encima de la Escritura. Hermanos, por eso ser verdaderamente católico es vivir bajo la norma suprema de la Escritura. Recuperemos el término católico, hermanos. Reapropiémonos de ello. Porque, hermanos amados, siempre hoy día hay muchos youtubers por ahí haciendo apologética católica, diciéndonos que nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia verdadera católica. Hermanos, están equivocados, completamente equivocados. Hermanos, ser verdaderamente católico es vivir bajo la Escritura, porque allí y solo allí la iglesia encuentra su pureza y su unidad real. Como conclusión, hermanos, hemos visto que la Escritura es inspirada por Dios, suficiente para la salvación, suficiente para la vida práctica y la norma suprema de la iglesia. Y esta convicción nos distingue de Roma. Esta convicción nos distingue de la Iglesia Católica de Roma, pero también nos llama a examinarnos. ¿Qué cosa? ¿Realmente estamos viviendo bajo la palabra o solamente estamos afirmando de labios para afuera que confesamos la Escritura? La pregunta clave no es ¿qué confesamos como iglesia?, sino ¿qué gobierna nuestras decisiones diarias? ¿La voz de Dios en la Escritura o la voz de las tradiciones humanas? Hermanos, ¿la palabra de Dios es suficiente o nuestras propias conclusiones son mayores? ¿Conoces la Biblia lo suficiente para discernir la verdad del error? Hay un ejemplo que ponía un hermano que era muy interesante. A los cajeros del banco no les enseñan a distinguir el billete falso, no les muestran billetes falsos, solo les muestran billetes verdaderos, de tal manera que se familiaricen tanto con el billete verdadero que sea tan fácil reconocer cuando llegue el falso. Así debe ser nuestro conocimiento de la Biblia, conocer también el Evangelio, conocer también la palabra de Dios, que cuando vengan las medias verdades, que cuando vengan las mentiras, sabremos distinguirlas de manera rápida. Hermanos, la sola Escritura no es un eslogan vacío. Lo que confesamos no es algo vacío, no es simplemente una tradición. Sola Escritura me hace más cool, ¿verdad? Como reformado. No, no es eso. Debemos ser conscientes en el fondo que lo que hemos oído el día de hoy es un llamado a vivir bajo el señorío de Cristo revelado en las Escrituras. Si creemos en Cristo, si servimos a Cristo, guardaremos sus mandamientos. Si me amáis, dijo el Señor, guardaréis mis mandamientos, mi palabra. Y aquí hay algo más. Si la Escritura es la norma suprema, entonces también debemos escuchar lo que ella dice sobre el tema más central de nuestra fe, el evangelio de la justificación, la salvación. Porque Roma no negó la Escritura. Roma dijo, no, si la Escritura tiene autoridad, ¿verdad? No la negó, pero la oscureció con añadiduras humanas. Y cuando la palabra se oscurece, el evangelio se distorsiona. Así que en el próximo sermón vamos a ver cómo la Biblia responde la pregunta más importante: ¿cómo puede el pecador ser justo delante de Dios? Por lo tanto, la Escritura, y solo la Escritura, nos lleva a la respuesta gloriosa. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Soli Deo Gloria, hermanos amados, pongámonos de pie, oremos al Señor.